Bienvenidos hermanos a recibir la palabra de Dios en este día sábado de la primera semana del tiempo de Cuaresma. Y la primera lectura está tomada de Deuteronomio capítulo 26 versículos del 16 al 19. En aquel tiempo habló Moisés al pueblo y le dijo: El Señor tu Dios te manda hoy que cumplas estas leyes y decretos. Guárdalos, por lo tanto, y ponlos en práctica con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy has oído al Señor declarar que Él será tu Dios, pero solo si tú caminas por sus sendas, guardas sus leyes, mandatos y decretos y escuchas su voz. Hoy el Señor te ha oído declarar que tú serás el pueblo de su propiedad, como Él te lo ha prometido, pero solo si guardas sus mandamientos. Por eso Él te elevará en gloria, renombre y esplendor, por encima de todas las naciones que ha hecho, y tú serás un pueblo consagrado al Señor tu Dios, como Él te lo ha prometido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con el Salmo 118 decimos: dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Con este salmo respondemos a esta primera lectura. Dichoso el hombre de conducta intachable, que cumple la ley del Señor. Dichoso el que es fiel a sus enseñanzas y lo busca de todo corazón. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Tú, Señor, has dado tus preceptos para que se observen exactamente. Ojalá que mis pasos se encaminen al cumplimiento de tus mandamientos. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Te alabaré con sincero corazón cuando haya aprendido tus justos mandamientos. Quiero cumplir tus leyes exactamente. Tú, Señor, no me abandones. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Y ahora recibamos, queridos hermanos, la palabra del Señor, San Mateo capítulo 5, versículos del 43 al 48. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Sean pues perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, pidamos al Espíritu Santo que nos ayude, que nos asista en este día, que esta palabra nos permita descubrir el poder de Dios en este proceso de conversión. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía el que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Queridos hermanos, el Espíritu Santo
hace maravillas en nuestras vidas cuando le invocamos con fe. Y ahora en la primera lectura hemos escuchado cómo el Señor nos vuelve a recordar que nosotros somos un pueblo consagrado al Señor. Por lo tanto, merecemos vivir como tal, vivir como una persona consagrada al Señor, es decir, dedicada al Señor. No tenemos que dedicarnos a lo malo, no tenemos que dedicarnos a aquello que no es de la voluntad de Dios, porque hemos sido dedicadas, consagradas a nuestro Señor. Dice en la primera lectura, el Señor tu Dios te manda hoy que cumplas estas leyes y decretos. Guárdalos y ponlos en práctica con todo tu corazón y con toda tu alma. Los mandamientos de Dios, que el mismo Jesús dijo, yo no he venido a abolirlos, yo he venido a darles plenitud. Y esos mandamientos, dice la primera lectura, ponlos en práctica con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu alma. Un esfuerzo permanente durante toda nuestra vida. La vida de conversión no es solamente el tiempo de Cuaresma. La vida de conversión es toda una vida. Por eso Jesús ahora nos ha dicho en su palabra, sean perfectos como mi Padre y yo lo somos. Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Así termina el Evangelio. Precisamente por eso, porque el ser humano es perfectible, es decir, puede llegar a ser mejor que ayer, mejor que ahora, mañana. Por eso tenemos que esforzarnos para dar un mejor fruto, para guardar la honra al Señor con todo el corazón, para guardar sus mandamientos con todo el alma. Dice la primera lectura, hoy has oído al Señor declarar que Él será tu Dios, pero solo si tú caminas por sus sendas, guardas sus leyes, mandatos y decretos y escuchas su voz. Son condiciones que Dios nos da para poder decir que Él es nuestro Dios. Y es cierto, y esto es también actual. O sea, Él es nuestro Dios si le seguimos a Él, si no, aunque Él sea el Dios verdadero, pero no es nuestro Dios. Porque nuestro Dios es un vicio, un pecado, etc. Por eso dice en la primera lectura, hoy has oído al Señor declarar que Él será tu Dios, pero solo si tú caminas por sus sendas. El Señor quiere que tú camines por el camino correcto, por sus sendas, por el camino del amor, por el camino del perdón, por el camino del servicio, por el camino de la alegría. Que no tengas esa cara así como aburrida, sino más bien una cara llena de alegría, de amabilidad, dispuesta a servir al prójimo. Aunque a veces estemos cansados, pero trata de dar lo mejor de sí, porque esa es la forma de darle gloria a Dios. Y dice, pero solo si caminas por sus sendas, si guardas sus leyes y mandatos y decretos y escuchas su voz. En este tiempo de Cuaresma, Dios nos da la oportunidad de poder escuchar su voz. Y por eso les invito para que siempre escuchemos su palabra, para que siempre escuchemos la palabra de Dios, porque esa palabra de Dios transforma, esa palabra de Dios vivifica, esa palabra de Dios hace nueva todas las cosas, hace nuevo tu corazón, hace nuevo tu estado de ánimo, de manera que esta palabra es viva y nos hace mucho bien atenderle. Hoy el Señor te ha oído declarar que tú serás el pueblo de su propiedad, como Él te lo ha prometido, pero solo si guardas sus mandamientos. Por eso Él te elevará en gloria, renombre y esplendor por encima de todas las naciones que has hecho, y tú serás un pueblo consagrado al Señor tu Dios, como Él lo ha prometido. Que toda nuestra jornada podamos vivirla consagrada al Señor. Que todo lo que pensemos, que todo lo que hagamos, que todo lo que decidamos, que siempre sea agradable a Dios, para que nuestra vida sea una vida consagrada para la gloria de Dios. Pidamos a María que nos ayude como buena madre
que nos ayude a vivir consagrados a Dios, así como ella vivió consagrada a Dios. Ese Dios que nos pide la perfección, ese Dios que nos pide aquello que humanamente no se puede alcanzar, pero con su gracia sí es posible. Pero es importante nuestro sí. Sí a la voluntad de Dios, sí a hacer aquello que Dios nos ha enviado, que Dios nos ha mandado. Como María dijo sí. Sí a la perfección, sí a vivir para Dios, a vivir en Dios, a vivir como instrumento de Dios. Jesús nos dice, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Ama a tu prójimo, odia a tu enemigo, era el Antiguo Testamento. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por aquellos que persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Creo que en la relación con los demás, principalmente con aquellos que no nos gusta estar, allí es donde tenemos que practicar el ser perfectos. Allí es donde tenemos que forjar en nosotros esa perfección, en lo que dice el Evangelio, en amar a los enemigos, en hacer bien a los que los odian, en rogar por los que los persiguen y calumnian. Y de esa manera dice, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir el sol sobre los buenos y los malos y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si decimos Dios nuestro Padre, ¿qué implica decir que es nuestro papá? Implica decir que nosotros tenemos la sangre de Él, que nosotros tenemos algo de Él. Eso dice cuando somos mi papá. Es decir, yo tengo la sangre de Él. Entonces, al decir que Dios es nuestro Padre, significa que tenemos que comportarnos como Él. Por eso Jesús nos dice, sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Y Jesús está con nosotros y el Espíritu Santo está con nosotros. Desde el bautismo somos templos del Espíritu Santo. Y esa fuerza del Espíritu Santo nos encamina para poder responder debidamente a nuestro Señor. Pero tenemos que creer que la fuerza del Espíritu habita en nosotros y que quiere que nosotros vivamos para Dios, para su gloria, para su honra. Que la Virgen Santísima en este día sábado nos permita acercarnos más a Dios y que tengamos en nuestro interior ese anhelo de ser perfectos, de ser mejores cristianos. Y ser perfecto implica reconocer nuestras imperfecciones, reconocer nuestros errores. Reconocer nuestros errores y saber de que nunca vamos a estar a la perfección, a la altura de la que Dios nos pide. Pero sí esforzarnos por buscar aquello que agrada a Dios cada día. Ser presencia de Dios para nuestros hermanos. Y yo te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la Virgen Santísima te guarde en su corazón inmaculado. Y si Dios lo permite, mañana pues volvemos a encontrarnos para seguir meditando esta palabra bendita de Dios que transforma y hace nueva nuestra manera de vivir.